Entonces, Martín, Listo. cuando Bueno, quieras, entonces, mira, Darío, yo te aviso cuando vamos a pasar una cuenta, unas foticos y unas cosas y unos mapas. dile. No, vuelve a entrar. Entonces, Dice ahí link down. esto es contar simplemente lo que he hecho, me imagino que lo que estamos haciendo todos, desde que salimos del colegio, y luego un poquito cómo fue mi entrada al Amazonas y qué hice en el Amazonas y dónde estamos. Esa es un poquito la idea de la que voy a contar hoy. Será media hora por ahí, no sé. Bueno, de todas maneras, después de que salimos del colegio, ustedes salieron, yo salí, pero sin pasar los exámenes por muchas ausencias. Me fui a Europa un tiempo y pues volví, presenté los exámenes en el Ministerio de Educación porque no los había, pues sí, no los había presentado al colegio por ausencias. Y después me fui cortando la cuestión, me fui a Irlanda, hice un estudio de sociología y arqueología y me vine a Europa. Yo siempre, digo, a Colombia de nuevo. Yo siempre tenía ganas, me sonaba algo los indígenas. Y me acuerdo cuando terminamos colegio que me preguntó Monsieur Roussel de filosofía, que yo que iba a estudiar, y yo le dije que iba a estudiar filosofía, lo que me interesaba. Y me dijo, hombre, yo no creo que usted es la persona para estudiar filosofía. Usted va a terminar en las nubes toda la vida y le va a tocar aprender griego y le va a tocar aprender latín. Eso me parece, no. Yo le recomiendo estudiar antropología, que en los Andes están comenzando eso en el departamento de antropología, un señor Raiel Dolmatov, un antropólogo, pues muchos años después terminó siendo mi suegro, pero allá comencé el primer semestre y después cuando volví a Colombia me fui donde él, después de dar unas vueltas, enseñar 2 años en el Perú, y me fui donde él y llegué donde él y me acuerdo que yo iba con la intención de hablar con él, simplemente con la idea, oiga, tengo ganas de ir a ver los indígenas y tengo ganas de ir a conocer ese mundo. Él había trabajado mucho en la Sierra Nevada de Santa Marta con los Kogi y él me dijo, siéntese, y me dijo, bueno, Martín, mire, usted va a ir donde los Tanimuca. Y yo, ¿cómo? ¿Eso dónde es? Yo no sé, no tengo ni idea. ¿Pero cómo va a ir? ¿Qué plata tiene? Entonces le dije, no, yo no tengo ninguna plata, no tengo nada. Entonces sacó un mapa y dijo, mire, y puso el dedo en la mitad del Amazonas y me dijo, usted va para allá. Y yo, pues con ese susto, con esa cuestión, yo había venido a conversar. Y a este maestro poniendo el dedo en un mapa diciendo, usted va para allá. Y yo medio atortolado, mirando ese mapa, no vi a qué hora escogió el teléfono, llamó al Instituto Colombiano de Antropología y dijo, doctor, al director, don Gonzalo Correal, tengo a Martín von Hildebrand enfrente a mí, estudió en Europa, yo creo que es una buena adquisición, ya acordamos que voy a ir a estudiar los Tanimuca para ver la diferencia entre los Arawak, Caribe y Tucano, yo no entendía nada, usted lo puede contratar y al otro día me mandaron a hablar con el señor, volvió donde Reichel me dijo, Martín, muy serio, Martín, usted tiene el apéndice. Y yo dije, pues como la mayoría de la gente. Dijo, pues sáquesela. Entonces, yo dije, y dijo, porque un apendicitis en el Amazonas, eso es peligrosísimo. Y entonces yo tenía un amigo, también de mi juventud, cuya mamá se llamaba Cecilia Gómez Osorio, y iba a tomar té donde ella, y uno, por esa carreta ese, para impresionar a esta vieja, le dije, no, imagínense, me voy para el Amazonas, me tienen que sacar el apéndice. Si no un apéndice por allá, no, eso es la muerte segura. Pero yo no estaba tomando esto en serio. Al otro día, yo me estaba quedando donde Juan José, suena el teléfono y dice un señor, soy el doctor Silvano Alvarado de Marley y ya le reservé aquí el cuarto, le reservé el quirófano, como se llama, saben, le sacan a uno las piezas y mañana lo espero. Y yo, ya, ¿qué podía hacer? No voy a hacer quedar mal a esta pobre señora. Entonces fui y me saqué el apéndice. Entonces, bueno, ya después de hacer mis compras, arranqué para el Amazonas. Yo iba más adelante, les muestro el mapa. Yo iba en verdad con un espíritu de aventurero. Yo iba, sí, yo había leído algo de antropología. Yo iba con algún interés antropológico, no una formación, me había formado en sociología y arqueología. Me fui primero a Villavicencio y estuve un mes fui a estudiar allá y me dijo el médico, no, no estudie, venga ahí, trabaja por las noches de 6 a 6 de la mañana, haga los turnos nocturnos con los médicos y ahí aprende más. Y ahí lo hice durante un mes y ahí aprendí cosas. De cirugía, de inyecciones, de partos, en fin. Y luego me fui a Mitú, alquilé una canoa
me había dicho Raizel que hablara con los misioneros allá, que ellos controlan todos los internados, y yo no me entendí como un señor allá, porque ellos tenían una visión de que a los indígenas, o a las buenas o a las malas, había que reducirlos a la civilización, y yo estaba con una visión muy diferente. Entonces decidí irme solo a Remo y dar toda la vuelta. Entonces conseguí una canoa y un guía, un indígena guía, y me fui dando toda la vuelta por el Piraparaná. Ahora, pues, pasemos unas fotos. No voy a explicar las fotos, pero sí es como para ambientar. Y me metí por ahí. Debe ser que se trancó por la... ¿Quién está pasando las fotos, Darío? Allá. Gilda, Ah, ¿qué es. hubo? Hola. Gilda, Casi no pensé entro. que era una indígena yucacoma o como... Se quedó congelada la pantalla de Martín. Y el Así no logro sonido. entrar. Y entonces, ¿Empezó hace rato? Allá. no, estamos recién comenzando mi viaje. Ay, Dios. Del occidente, la sensación más profunda era el sentirse uno que uno se había salido del mundo occidental, que uno ya estaba en ese río, que iba solo, que no podía volver atrás, que si desaparecía ya nadie iba a saber de uno. Y lo único que me hacía falta era algún compañero, una compañera para compartir esas emociones, esas bellezas que yo estaba viendo, esa gente, esos ríos. Otra vez se congeló. Yo, paisa, ¿Qué pasó, Don Gon? aquí vamos, hombre. Te veo muy bien siquiera, me alegro mucho. Igualmente, igualmente. Oye, Martín, cuando ibas a contar lo de la compañera ya no se oyó, que era lo más interesante. Se perdió el audio, se Nada, perdió. Darío, perdón, Martín. perdón, Dile el Darío. micrófono a todo el mundo porque si Darío, no, Sí, Martín, Mira, Darío, Martín, voy a poner a todo el mundo en silencio para que eso. Darío, Martín Darío, pueda hablar. Darío, ¿me oyes? Sí, te oigo. Darío, ¿me Te oigo. oyes? Sí, te oigo. Hay varias personas tratando de entrar y que no han podido, no sé por qué tienen dificultad. Estaba Me difícil. llamó Manito, Estuvo muy que ha difícil. buscado. Claudia también, también está tratando de entrar hace rato para que lo supieras, a ver si ves alguna solución. Yo estoy mandando, voy a mandarles de nuevo un link para hoy que les mandé hace Listo. un rato y se los vuelvo a mandar a todos en el correo y si me dicen un WhatsApp también se los mando de nuevo. Bueno. Yo veo el cuadro con el nombre de Claudia, pero no veo su imagen ni se oye. ¿Qué será? No pongas esa cara de tragedia, Martín. Un segundito. Cara de tragedia. Esa es mi cara. ¿Qué vamos a hacer? Vuelvo a mandar el link. Pero Oye, ahí estamos Martín, todos. Martín, estamos todos. Y ahí está Claudia tratando de entrar. Yo creo que lo que hay es salir de pantalla completa. Sí, Manito también está tratando de entrar y no ha podido. Entonces, Martín, ya. tienes que Ya. reempezar cuando ibas a hablar de tu compañera. ¿Qué? yo creo que eso fue a propósito, Martín. Cuidado que ahí está Martín, está la hermanita tratando de entrar. Tratando. Darío, por favor, los micrófonos. Bueno, voy a poner el silencio y Martín, tienes que poner tu micrófono, tú lo tienes que quitarlo de mute. Voy a poner a todo el mundo en mute, ahora todo el mundo está en mute y Martín, por favor, libera tu micrófono. A ver. No, todavía no. Tienes que apretar No. Ahí estás. Listo, Bravo. Martín. Dale. Y se me oye. Sí, te oye y todos. Perfecto.
Bueno, entonces estaba diciendo que llegué y salí de Bogotá, me fui a Mitú. En Mitú decidí irme a dar una vuelta larga, si alcanzar unas fotos por ahí las puedo mostrar. Decidí hacer una vuelta subiendo por el Cañotí, después les muestro en el mapa, por el Pirapará, bueno, pero lo interesante de esta parte del viaje es que realmente estaba entrando en un mundo totalmente nuevo, pues no solo nuevo, en un mundo en donde no se hablaba una palabra castellano, donde estaba yo solo en una canoa remando con indígenas que yo no hablaba ninguna palabra de sus idiomas, ellos rara vez hablaban castellano. Hay un viejo que me acompañó y yo iba adelante sentado en la canoa, sentado en mis piernas, una canoa pequeña, muy cansón, duro. Él iba atrás echando timón y el que estaba atrás va comodísimo. El que va de motor adelante remando no tanto. Y es lo único que sabía hacer el viejo, sabía decirme reme, reme y cigarrillos. Y bueno, ahí va. Y ahí llegué a las primeras malocas y aprendí pues un poco sobre mascar coca, cómo se entra en la maloca. Reichel me había explicado muchas cosas. Y realmente, como os decía, mi gran sensación era alejarme del mundo occidental, entrar en la selva, entrar en esos sitios que uno llama, pues yo ya llevaba 15 días, después un mes. Entonces, en esas distancias que uno siente que dejó atrás el mundo occidental y no puede volver, no puede echar reversa porque va con la corriente, va remando, volver es imposible, y yo no sabía, yo sabía que mi destino era los Tanimuca, tenía alguna idea dónde quedaban en la Paporis, nada es cierto, pero yo no sabía, pues yo tenía esa idea que me habían dicho, que me había hecho Reichel, que había leído en unos libros de unos alemanes de mediados del siglo pasado, pero que habían viajado a la región en 1930, pero yo no tenía ninguna impresión, yo iba por el río, bajando, y bajar por los ríos no es que sea una corriente así constante, pues suave, si no llega uno tiene caídas de agua, tiene cachiveras que llamamos raudales, etcétera, en donde hay que sacar la canoa, hay que jalarla, etcétera, hay que dormir en el monte, uno pone su hamaca uno guinda su hamaca en el monte, y bueno, yo llevaba una especie de carpa que me podía cubrir, y a veces llegaba pues a malocas y me quedaban las malocas y llegaba a bailes y ahí estaban todos bailando y tomando su viaje y tal, una gente súper amable, sonriente, queridísima. Yo llevaba chaquira blanca, anzuelos, nylon, cositas y hachas y machete, cosas para intercambiar. Llevaba bastante, llevaba 3 baúles, cada uno de 30 kilos. Sabía que el viaje se iba a demorar, yo iba a salir por Leticia, iba a atravesar todo el Amazonas y efectivamente me demoré 6 meses haciendo el recorrido. Lo interesante es que al bajar estos ríos y bajar por no nos están haciendo mapas, ¿no? Las fotos, no quieren. ¿Qué quieres? ¿Las fotos o los mapas? Las fotos quería. Porque ahora si mismo. puedes ponerlas. Sí, claro. Sí, las fotos son un poquito para ilustrar lo que cuando hablo de... Me dices si están viendo. Vas pasándolas, por favor. Esa no es muy interesante. Pero muestra Selva y Río. Un segundito. Pero si las vas bajando, porfa. Listo. ¿Está? Le da un poquito la idea de los ríos, de los raudales. ¿Se está viendo, Martín? Yo estoy viendo, pero tienes que pasarla porque estoy viendo una sola. ¿Es una sola? Pero hay hartas que vienen debajo, ¿no? Sí, claro, ahí vienen más. Exacto, puedes ir pasando, yo te digo si... entonces, ¿puedes ir pasando, Darío? Sí. ¿Están viéndolas? No, yo estoy viendo eso parado. Entonces espérate un segundo. Vuelvo a pasarlas. ¿Ahora están viéndolas? Ese es el Pirá Paraná, porque iba bajando por ahí, sí. Y ese es el Pirá, este es uno de los cerros por el camino. Pasa otro. Los cerros también. Aquí es un poquito los raudales que uno se va encontrando. Ahora esas olas parecen chiquitas, pero cuando uno está en un río grande, y el problema pues que uno si se voltea, pues está en la mitad de ninguna parte. No, está en la mitad de un río y lo que te queda por las orillas fue la selva. Pero es emocionantísimo, es una sensación de libertad, una sensación de salir de este mundo, es fenomenal. Pasa, sigue, Darío, vas pasando. Eso es una casita no indígena que en la región. Pasa, Darío. Próxima. Salta, estos son biodiversity, we can skip it. I mean, just animales y plantas y tal.
Y ahora quiero entrar un poquito en los indígenas, un poquito cómo es la gente. Aquí está preparando coca, están sacando la hoja de coca y luego la secan y la pulverizan. Estas las mujeres indígenas, en fin. Vas pasando así uno por uno. Están haciendo casabe. Este es el pan que hacen las mujeres de yuca, ¿no? Y hacen esos casabes, unas tortas enormes de yuca brava, que hay que sacarle el veneno, que tiene veneno prúsico, y después lo dejan es volátil, y después hacen ese pan. ¿Cómo puedes ver estas fotos? Los niños bañados. Bueno, entonces yo fui bajando, vamos pasándolos así, y es como para ambientar un poco los bailes, la gente. Las fotos no son para explicarlas, sino ambientar un poco cómo es la gente por allá. Pero puedes ver que sí, ya esta es la Maloca, la casa tradicional de ellos. Y a medida que iba avanzando, efectivamente ya tienen ollas de aluminio, ya tienen ropa, pero hablan su idioma, mantienen su tradición, su cultura, y ellos en el pasado han logrado, esto es Fariña, han logrado negociar explotando caucho, pero eso es de tiempo atrás, o sea, el tiempo que yo había leído del caucho era como el comienzo del siglo pasado. Eso ya había pasado, la caza arana, el maltrato a los indígenas. Pero cuando crucé estos ríos y llegué al río del Pirá-Paraná, y no había ningún joven en las Malocas, no había ningún niño, estaban las mujeres solas y unos viejos. Estos son bailes que hacen de los espíritus de la comida cultivada que vienen debajo del río. Entonces, no había nadie, y entonces yo pregunté dónde estaban y me dijeron en el campamento. Y dije, ¿cuál campamento? Y resulta, esta es otra Maloca, resulta el campamento de caucho. Entonces fui a estos campamentos y conocí a la gente. Creo que esa es una foto eso era para comenzar unas fotos de ambiente. Darío, gracias. Y fui a estos campamentos y me encontré que todavía los indígenas estaban siendo endeudados y explotados por los caucheros. Y eso había continuado, ya no los maltrataban en el sentido que no les daban látigo, sino traían el caucho, no los colgaban de los dos gordos, en fin, pero, de las manos, pero seguían endeudados y llevaban mucho tiempo endeudados. Yo le pregunté a un viejo, Inocencio Cubeo, por qué estaba ahí, y me tradujeron, que me dijo, porque había sacado una máquina de coser para la mujer, de pedal, y le dije cuánto lleva pagando el caucho, y me dijo 35 años. Entonces era una situación realmente de esclavitud, podemos decir, porque no tenían ninguna libertad, no tenían ningún derecho, no tenían derecho a la tierra, no tenían derecho a su cultura. Evidentemente el concepto no había llegado allá. Y allá había todavía los hijos de los caucheros, que en su juventud fueron violentos, pero con el tiempo las cosas habían cambiado un poco, habían llegado los misioneros, que por un lado habían mermado la violencia, sí, ya no había tanta violencia con los indígenas, pero por otro lado se llevaban los niños de los 6 años hasta los 12, o sea, 6 años, no era precisamente, podía ser 6, 7, 8 años, pero eran 6 años de escuela, en que básicamente les enseñaban a no ser indígena. La idea, tenían un contrato, el gobierno con el Vaticano, de civilizar a los salvajes, y por lo tanto la idea era convencerlos de que estaba equivocado ellos, sus abuelos, su religión, su idioma, todo. Y les enseñaban nada. Es decir, sí a leer y escribir, pero nunca les enseñaron qué leer y escribir. Entonces leer y escribir per se no es que sea muy útil. Si tú no sabes escribirle una carta a alguien, o si no sabes leer un documento que te interesa, o si no sabes utilizarlo, es un medio, pero si no te interesan para llegar a dónde, pues la mera escritura y la mera se les olvida. La mayoría de los indígenas que no saben leer y escribir aprendieron y se les olvidó. Y por otra parte, pues claro, les negaban su cultura, su comida, a comer como los blancos, estando allá, pues a comer pescado enlatado, a comer arroz, e inclusive a cambiar la costumbre porque madrugaban a las 3, 4 de la mañana, no, que había que madrugar a las 6, etc. Entonces yo comencé estas discusiones con ellos. Y cuando yo supe que este maltrato y todos estos cuentos también me contaban de la selva, pero el maltrato que estaban recibiendo por un lado por los caucheros y por los misioneros, yo dije, me quedo un par de años con ellos, acompañarlos a ver si les puedo ayudar a que esto cambie. Y mientras tanto yo iba aprendiendo de su cultura, de sus malocas, les hacía preguntas, su mitología, yo iba recogiendo información. Entonces, en este proceso yo terminé mi viaje, este primer viaje de entrada, que fueron 6 meses, salí por Leticia. ¿Me puedes poner un mapa ahí, por favor? Ya. El primero. Y entonces,
Entonces, si lo puedes acercar. Ahí va. Espérate que tengo un aviso aquí delante que no me deja verlo. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver a MeToo ahí. MeToo está chiquito arriba de la nariz. De la nariz. No de la nariz larga, sino de la corta. Ahí entré y di vueltas, pero no una línea recta, y salí por abajo, Leticia, donde está por abajo de Colombia, en la punta de abajo. Eso fue lo que estuve remando durante 6 meses, que ahí fue donde hice mi viaje desde MeToo hasta. Esa fue mi primera entrada. Y cuando salí de mi primera entrada, yo ya estaba pues totalmente comprometido internamente, personalmente, a tratar de hacer algo para cambiar la situación. ¿Qué fue lo que me impresionó más? Me impresionó de ver a esta gente que, a mi parecer, obviamente, o no me parece, es un primer impacto, de esta gente que me parecía sumamente bella, amable, tranquila, lo recibían a uno bien en todas partes, no como un patrón, no como un jefe, sino como una persona viajando, y uno se da cuenta lo inútil que es uno, porque uno no sabe remar, no sabe preparar la comida, uno no sabe hacer nada, uno es un inútil, uno cree que, bueno, uy, los blancos somos más civilizados o sabemos más, no, uno es un ente allá, uno no. Si no le están ayudando, uno está perdido. Pero lo que más me impresionó es pensar que el occidente, que esto, porque al fin y al cabo yo me crié como católico, mamá irlandesa, fui a misa de chiquito, pues sí había unos valores. Y en la familia había unos valores, evidentemente. Y llegar a encontrar que estos eran los misioneros y lo que hacían era maltratar a los niños, despreciar a los indígenas, ningún amor, ninguna compasión. Esa vaina me impresionó muchísimo. Y que los comerciantes y los que llegaban los explotaban de una manera inhumana, como esclavos. Entonces me impresionó mucho que el mundo occidental que llegaba ya maltratara tanto a esta gente y los tuviera dominados durante tanto tiempo. Llevaban ya medio siglo dominados. Un poquito más, 70 años. Entonces volví. Y en esas vueltas que estuve en los 70, estuve allá y discutimos mucho con los indígenas sobre diferentes maneras de salir de este endeudo, de esta situación. De las primeras cosas que hablé fue que deberían tener la tierra, porque la tierra, que les respetaran sus territorios, sus derechos territoriales, podemos llamarlo en nuestra terminología. Y ellos me dijeron, Martín, pero si es que la tierra no es de nosotros, la tierra es de los pájaros, la tierra es de los espíritus, la tierra es de los animales, nosotros somos de la tierra no es de nosotros, no tiene ningún sentido lo que usted propone. Yo insistí. Entonces, como ellos lo que hacen cuando uno discute de día es que por la noche ponen a los tradicionales, a los, llamémoslo médicos tradicionales o chamanes, en aquel momento todos le decíamos brujos, porque era la palabra que utilizaban los misioneros, le pusieron en castellano el nombre a los brujos, meditaban sobre el tema. Y al meditar sobre el tema, al otro día les preguntaron y dijeron, sí, los espíritus dicen que la tierra es de los animales y es de los espíritus, pero como Martín insiste que hay que buscar un papel, pues que Martín vaya y busque. Esa fue la primera. Luego hablamos de educación y de montar escuelas, montamos salud, cómo podían salir del endeude, montamos unas tiendas, manejamos por ellos y fuimos subiendo los precios hasta más o menos quebrar los caucheros. La verdad es que estos caucheros, sin o con el empuje que estábamos haciendo, a la vuelta de 4 o 5 años se hubieran acabado, porque la cauchería se estaba acabando, la forma de comprar caucho ya se estaba comprando, era por cultivos, inclusive en Centroamérica, el caucho que salía ya no era buena calidad, una ley que obligaba a comprar el 10% del caucho en Colombia ya estaba cambiando en esa época. Entonces, es un poquito esas situaciones que las cosas se van a acabar, pero que los indígenas lograron organizarse y dar el último empujón. Entonces lograron ellos decir, caray, no sacamos los caucheros. Lo importante es que ellos tomaron conciencia, vieron una posibilidad con lo que hablamos y vieron cómo ellos podían organizarse, montar una tienda, sacarlos de la escuela. Comenzamos a capacitar unos indígenas para que fueran maestros locales, comenzamos a capacitar un poquito en enfermería. Yo estaba con el Instituto Colombiano de Antropología y yo conseguí una plata con la presidencia. En ese momento estaba presidente Alfonso López Miquelsen, y entonces yo tuve entrada para que consiguiera una plata con la presidencia, para que ayudara a montar las tiendas, para ayudar a dar una capacitación en enfermería, en salud, etc. Y comenzamos a mover eso, y también por el Instituto Colombiano de Antropología tuve un pequeño equipo que no trabajaba en los derechos indígenas,
tanto si no trabajaba en biología, en antropología, en lo que nos correspondía, porque el instituto no está para ayudar en cuestiones humanitarias, sino para hacer investigación, que yo también hacía. En ese periodo me casé con la hija de Reichel, Elizabeth Reichel, ella también vino al equipo, mi hermano Patricio también como biólogo comenzó a trabajar en la zona, y esos fueron los 70, en que llegamos al punto pues de que los indígenas ya estaban con cierta experiencia de poder asumir cierto manejo local. La verdad es que eso lo tenían los indígenas con que yo tenía el privilegio de discutir los temas, algunos líderes interesados, pero la gran mayoría no entendía ni qué era un resguardo, ni cómo era eso las cuentas de la tienda, ni cómo era eso. No, ellos, es decir, como nos sucede en nuestra sociedad, además, que la mayoría de la gente no es que entienda muy bien, y sobre todo en nuestra generación, ahora ya sí, pero hace unos tiempos atrás, pues, podían estar sucediendo cosas en política y economía, en sociología, y uno tampoco es que sabía mucho. El periódico, pero la gente no es que salga a interesarse tanto en esos temas, por los indígenas tampoco. Ellos seguían su vida cotidiana, sus bailes, sus rituales, su comida, su pesca, su cacería, estaban bien ocupados en lo propio, y eso era como brujería de blancos, decían. Ese discurso sí es como un discurso raro, pero hablar de derechos ya es un concepto muy complicado, el concepto de derechos, porque es una concesión que le hace el dominante, el conquistador. Entonces tienen derecho los indígenas hasta donde yo diga. Y cuando yo estuve empujando para la tierra indígena, en verdad, más que empujar pensando en derechos, mi idea era como que hubiera un espacio donde los indígenas pudieran ser ellos mismos con su cultura y su forma de pensar, que montaran ellos su educación, que montaran ellos su salud, y que se articularan con el mundo de afuera, con el mundo nacional o más allá, en sus términos y como ellos quisieran, pero quitarle la presión externa, era abrir espacios para ser uno mismo, para que ellos fueran ellos mismos, a su ritmo y según sus prioridades, e invitar a la gente que quisiera discutir con ellos, aportar ideas y ayudarlos a entender el mundo de afuera, pero que no estuvieran presionados por la educación, por los misioneros, por los caucheros, por los policías, que hay un par de policías medio abandonados, sin motor, eran policías castigados que mandaban para allá, un corregidor que no era nadie, sino un comerciante. En fin, el gobierno no estaba presente. Entonces salí para allá, salí en los 80, al final de los 70, fui a París y bueno, hice un doctorado en antropología con los cuenticos que había aprendido allá en el terreno, y luego volví. Cuando volví, ya en el 81, Alfonso López Miquel se estaba lanzando por segunda vez a la presidencia, estaba haciendo una campaña. Entonces hicimos los estudios, perdón, muy importante. Hicimos los estudios en ese tiempo con el INCORA, con la reforma agraria, de todo lo que es Baupés, que es la parte donde está Mituto, alrededor de ese pedazo recto ahí, y en la parte de abajo también otro pedazo, 4,5 millones de hectáreas. Hicimos los estudios para hacer resguardos, pero la Junta Directiva del INCORA lo archivó. Eso fue en el 77. Y ahí se quedó. Básicamente, no le vamos a entregar toda esta tierra a un poco a indios, entonces ahí se quedó. Pero cuando me invitó a su campaña, Alfonso López Miquelsen a la presidencia, yo le dije, presidente, yo no le consigo votos, yo no sé manejar eso. Pero yo lo que le puedo hacer es recoger todos los reclamos, más que reclamos, todas las conclusiones de las reuniones que hay esos 10 en el país. Se la puedo ordenar bien, eso es lo que ellos están pidiendo. Si usted lo firma y le repartimos a eso, que usted se compromete a colaborarse en esto, ellos verán si votan por usted. Cosa que hicimos. Y él no cambió ni una coma y me pidió que yo lo firmara con él. Y después, cuando me encontré con él, le dije, presidente, también sería bueno demostrar a los indígenas su voluntad. Y él me dijo, ¿cómo? Le dije, en el INCORA están bloqueados unos resguardos desde hace 5 años o 4 años. Una carta suya al ministro. Y dijo, escribámosle al ministro, escriba a Martín, y él firmó. A los 15 días salieron los resguardos. Es decir, fue una incidencia política, sí, llamando a los derechos de estos pueblos sobre estos hectáreas, y así logramos los primeros 4,5 millones de hectáreas. Yo desde el primer momento, cuando hablé de conseguir los territorios indígenas,
y lo discutí con mi hermano Patricio en aquella época que andaba para arriba y para abajo también conmigo. Yo dije, cuando me dijeron los chamanes, Martín va a ir por el papelito, yo dije, yo voy a ir por 20 millones. Yo me voy de una vez por una cuestión del tamaño de la Gran Bretaña, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí enfrente, que son 20 millones, un poquito más. Y yo dije, me voy por eso, pues no voy a pelear por 1 millón. Pero comenzamos, obviamente, por alguna parte, comenzamos con los 4 millones y medio, y en ese momento, en el 81, logramos los 4 millones y medio de hectáreas. Luego tuve la suerte de trabajar con Barco, y ahí estoy 4 años en asuntos indígenas con un respaldo incondicional del presidente. ¿Cómo sucedió eso? Yo no lo conocía. Obviamente que pues, lo puedo sobredecir que no nos conocíamos. En el caso de Barco no lo conocía. Él estaba escribiendo un artículo sobre el Amazonas, me llamó que le ayudara. Y él estaba ante todas estas cuestiones de Pablo Escobar, de la violencia, de muchos problemas. Y yo me volví un poquito su recreo. Él me llamaba a mí una vez por semana que almorzáramos y que conversáramos de indígenas. Y a punto de conversar sobre indígenas y explicarle el maltrato que habían tenido en la parte sur, de la parte amarilla más oscurita que hay aquí, o en el norte, los problemas, etc. Cuando terminamos de escribir eso, Martín, vamos a cumplir, me dijo. Entonces, ¿qué hay que entregarle a los indígenas? Yo abrí el predio Putumayo y me dijo, ¿cuánto es? La verdad es que yo me asusté. Y le dije 3 millones y me dijo, ¿cuánto es el terreno del predio Putumayo? Y le dije 6 millones. Dijo, ¿y usted por qué le va a quitar 3? Le dije, no, presidente, es que está yendo paso a paso. La verdad es que yo me asusté. Dije, de entrada le digo 6 millones y de golpe me vota porque nunca le había hablado. Así salió ese y después, un año después, hablamos, no voy a entrar en detalles, y completamos la parte de arriba. O sea, el mapa que ustedes están viendo enfrente es todo territorio indígena, lo que es amarillo oscuro, es resguardo indígena, es un territorio colectivo, inalienable, imprescriptible, que pertenece a los indígenas. Y ellos lo dividen internamente de acuerdo con las áreas que ocupan y de acuerdo con las etnias a las cuales pertenecen. Lo verde, que también trabajamos, son las áreas protegidas o parques nacionales, de los cuales la mayoría las sacamos en tiempo de Barco, fuera de los que están cerca de los Andes, pero los de la parte amarilla sí, y el Chiribiquete también, en el tiempo de Barco, y donde mi hermano Patricio participó mucho en el diseño. Pero y evidentemente hubo otra gente, como también los resguardos, pues hubo abogados y gente que colaboraron en legitimar y en tramitar, etcétera, etcétera, en estos resguardos. Entonces ya teníamos la tierra y yo me había propuesto desde un comienzo 3 temas: territorios, leyes y gobierno indígena. Entonces con las leyes tuvimos la suerte también, estando yo con Barco en la presidencia, me mandó para que negociara sobre el convenio 169 de la OIT en Ginebra, con todo su respaldo. Y es una reunión muy grande donde están los empresarios, los trabajadores y los gobiernos, los indígenas no. Y ahí se discutió sus derechos de los pueblos tribales y los pueblos y los indígenas. Y yo pude jugar un papel central porque yo era el único que había vivido con indígenas, entonces era el más apasionado. Y terminé muy pronto como liderando un grupo a favor de los indígenas. Eso fue en el año 83 semanas en el 88 y 3 semanas en el 89. Y logramos sacar efectivamente este convenio internacional sobre derechos indígenas, y que se firmó en el 90 y justo, o se ratificó, y entonces ya sirvió un poquito como una barra para ya la Constitución, o sea, ya un convenio internacional sobre derechos humanos equivale a los derechos constitucionales, es decir, tiene el mismo valor, la misma importancia que la Constitución. Entonces ya nos da una base y de ahí para arriba fue toda la discusión constitucional, y realmente Colombia sacó una constitución tanto ambiental como de los pueblos indígenas excepcional, reconociendo obviamente no solo sus territorios, sino reconociendo sus gobiernos, reconociendo inclusive que pueden ser entidades públicas y que pueden ser públicas político-administrativas equivalentes a un municipio, pero basado en su idioma, basado en su cultura y en su tradición. Hasta ahí llegó esa primera parte. Luego me salí del gobierno, monté la Fundación Gaia Amazonas y ya conseguí plata de la Comisión Europea principalmente y luego los países europeos, y con eso me fui a trabajar con los indígenas, a acompañarlos a que montaran sus gobiernos locales.
Y ahí fuimos paso por paso, comenzamos en La Maloca, comenzamos en lo local y fuimos abriendo a planes generales por los ríos, y después abrimos en el año 2000 una plataforma de diálogo, o sea, los 10 primeros años fue en los ríos, después ya fue montando educación, salud, etcétera, acompañándolos, porque ellos, fue muy claro, yo tenía un principio fundamental: no llevar soluciones, no llevar respuestas. La respuesta, la solución tiene que salir de ellos tienen que decidir. Uno puede llevar información, uno puede discutir, pero ellos son los dueños de su respuesta, y si no, no sirve para nada, porque si no, por más que sea bien intencionado, no deja de ser lo que yo llamaría un tipo de colonialismo, en el sentido que si la agenda no es de ellos, es mía. Entonces la cosa ya cambia, ya uno está imponiendo en vez de que están ellos manifestándose y comprendiendo el tema y construyéndolo ellos. Y así, toma tiempo. Obviamente que esto toma tiempo, tomó 10 años montar esa primera parte. Ya llevaba, pues había entrado los 70 con ellos, los 80 en el gobierno, los 90 montando gobiernos con ellos, ya llegando al 2000 montando plataformas para que el gobierno fuera descentralizando lo que ya había montado. Ya tenían educación, tenía pues sus programas de educación, salud, gobierno propio. Entonces ya que ellos fueran manejando su presupuesto y manejando sus colegios, se habían montado unos, ¿qué serían? Unos 15 colegios, y se habían montado unos 10 puestos de salud, y se estaba creciendo. Y con esto ya logramos la descentralización de estos programas en manos de los indígenas. Vuelvo a repetir, estamos en una región donde no hay carreteras, donde no hay luz, donde nada. Estamos viviendo en las malocas, estamos comiendo casabe, estamos masticando coca y estamos andando a remo, y a veces como todo el fuera de borda. Y por allá, pues varios de la clase, pues vamos, ya ha estado, Juan Manuel ha estado, Claudia ha estado, no sé si alguien más, pero bueno, hemos estado y conocen la región. Bueno, y mi señora estaba conmigo, y en fin. Entonces mis hijos también nacieron allá, pasaron por los rituales de iniciación y de bautizo. Entonces, ya llegando al 2000, pues pasamos por dificultades económicas con el problema del 2008, pero ya estaban montando gobiernos, ya estaban los parques, ya están lo que ustedes ven ahí en el mapa. Eso ya lo teníamos. Y ese es el territorio indígena continuo más grande del mundo. Logramos crearlo aquí en el Amazonas. Y logramos también crear una relación entre parques naturales o parques nacionales, que en muchas partes del mundo excluyen a los indígenas, es parques sin gente. Y aquí se logró en Colombia superar eso, que parques con gente, y luego que los mismos indígenas llegamos a un punto de que se negoció con parques, que el parque se manejara de acuerdo con el conocimiento tradicional indígena, de acuerdo con su calendario ecológico, sus rituales, su mitología, sus formas de entender sus sitios sagrados o sistemas de sitios sagrados. Pero los de parques pusieron la condición de que en 5 años tendrían que escribir un plan de manejo verificable para saber si estaban cumpliendo efectivamente con el plan de manejo que estaban proponiendo. Entonces se montó ahí con ellos una de las iniciativas más exitosas con los indígenas, que fue una investigación propia o investigación endógena, que llamamos. ¿Eso cómo sucedió? Estábamos en las malocas con los viejos, sobre todo los del Pirá, Paraná, el Baupés, y nos dijeron: mire, tenemos un problema, los jóvenes ya no escuchan toda la noche, los jóvenes ya no participan en los bailes como antes, y se está perdiendo la cultura. Y les dijimos: bueno, ¿y entonces ustedes qué proponen? ¿Qué se puede hacer? Entonces dijeron: ¿y si los volvemos antropólogos? Entonces dijimos: bueno, ¿cómo? ¿De qué están hablando? Dijeron: pues así como ustedes hacen. Ustedes graban, ustedes escriben, ustedes pasan a computador, ustedes organizan eso, ustedes hacen videos. Pues que los jóvenes hagan lo mismo. Y nosotros los viejos estamos dispuestos a enseñarles. Así no hayan pasado por todos los rituales, porque cuando unos indígenas deciden que van a aprender la tradición, los ponen en dieta especial, si es para aprender a ser chamán, o si es para aprender a manejar la maloca, tiene otra dieta, si es para aprender a ser cantor o rituales, otra, si es la mujer la maloquera, tiene otra dieta, y así sucesivamente. Y los especializan, y los chamanes tienen como 5 especializaciones para diferentes enfermedades o para arreglar el mundo, y también tienen sus dietas, y tienen que pasar por la iniciación del Yurupari,
que eso es en el mes de marzo, cuando comienzan las lluvias, se van 15 días al monte, 3 semanas al monte, donde hacen dieta, donde no comen prácticamente nada, y vuelven y les repiten todas las enseñanzas fundamentales del origen del mundo, de cómo hay que vivir en el mundo, tanto en lo ecológico como en lo social. Y luego hay rituales con sus bailes, que hacen sus bailes constantemente. ¿Por qué hacen los rituales? Es decir, ellos en sus mitos, que no puedo entrar ahorita, pero dicen que entre estación y estación hay espíritus que cuidan, y esos los espíritus de cada estación, que llamamos estaciones, como aquí decimos invierno, verano, primavera, allá los tenemos divididos sobre todo en las épocas de abundancia, que son los solsticios, o sea, junio, julio, época de lluvia, y los diciembre, que es época seca, y la transición entre lo seco y lo húmedo. Lo seco es femenino, lo seco es doméstico, lo húmedo y es anaconda, es música, mientras que lo húmedo es jaguar, chamanismo, cacería en el monte. Y en la transición de uno al otro hay que cuidarse mucho porque está pasando de lo femenino a lo masculino, de lo seco o caliente a lo húmedo y lo frío, de la anaconda al jaguar, de lo doméstico a lo silvestre. En fin, en esos momentos dicen que los espíritus son como celosos entre ellos. Entonces hay que devolverle la energía, por ejemplo, femenina de doméstico a esos dueños y hay que abrir el paso al otro. Siempre cuando uno hace una transición pasa por un ritual, devolviendo la energía de la época anterior y abriendo la energía para la próxima para manejarlo bien. Si usted deja pasar de una época a otra, en la vida cotidiana, en lo que sea, de una época marcada en la naturaleza en este caso, y lo deja pasar, se traslapa la energía y comienza a haber problemas, comienza a haber confusiones y se vive mal. Entonces hay que aclarar, bueno, esta la terminamos y vamos a comenzar la próxima, y ahí se hace un ritual, un baile, que quiere decir que el chamán recoge la energía de una época y a través del canto, que son 2 días y 2 noches que cantan dando círculo en la maloca, la música sube en espiral hacia el cielo, hacia Huejea, hacia arriba, y devuelve la energía a ese espíritu y vuelve la energía para la otra. La tierra es la tierra madre Ñamatu, que es femenino. Todo lo que es vida, crecimiento, es femenino. Todo lo que es mantener orden es masculino. Mantener el orden primordial y esas energías que no se choquen, etcétera, es la responsabilidad masculina. Entonces, bueno, esto es importante, estos conceptos son, pues de por sí son muy interesantes, y también es sobre esto que discutimos mucho para montar su gobierno propio. Cuando decía la investigación endógena, la investigación propia, que los jóvenes comenzaban a estudiar con los viejos su cosmovisión, su mitología, que sabían más o menos, pero no tanto, no lo habían enfocado. Y como estamos tratando con 10 etnias diferentes, idiomas diferentes, pues no les había ocurrido a los jóvenes sentarse a comparar cómo es que yo cuento el cuento de la luna y cómo lo cuenta usted, o cómo cuento yo el cuento del incesto, cómo lo cuenta usted, o cómo cuento el origen de la agricultura, cómo lo cuenta usted. Y cuando se van dando cuenta entre ellos de gente que siempre conocían, pero que cada uno tiene el cuento diferente, que cada uno tiene el ritual un poquito diferente, se apasionan. Entonces comienza a haber una dinámica que les reafirma su identidad, que les reafirma su seguridad en sí mismo, en ellos mismos como comunidad. Luego publicaron avances sobre este trabajo y lo que les dio fue mucha confianza, decir, ahora nosotros también tenemos nuestra Biblia, por decir, nosotros también tenemos nuestro libro, nosotros también tenemos, que le podemos mostrar al blanco, mire, es que estos somos nosotros y así hacemos las cosas, que era muy importante, dejar de imitar al blanco. No quiere decir que no tomaran del blanco ya, utilizándolo, escritura, lectura, las leyes del blanco, obviamente, porque es con esas leyes que ellos se abren sus espacios, etcétera, leyes interculturales. Entonces comienzan a manejar esto ellos y avanzan realmente con una fuerza brutal. Yo conozco a jóvenes que yo vi nacer y que hoy en día tienen 40 años y me dan vuelta y media. Es una cosa lo que han aprendido, tienen una memoria excepcional porque los entrenan mucho en la memoria, funcionan mucho a través de la intuición, su visión del mundo es integral, es holístico, en el sentido que la vida es un gran sistema, la naturaleza y la vida es un gran sistema, en todo es interdependiente y nosotros somos parte del sistema. El ser humano es naturaleza. Y en ese sentido, lo que haga la naturaleza afecta a cualquier otro
parte de la naturaleza. Por eso yo no puedo cazar y pescar como yo quiera, sino con el semana hay que pedir permiso dónde cazo, dónde pesco, dónde corto árboles, porque yo sé que mi intervención va a afectar todo el sistema. Entonces tengo que buscar constantemente restricciones, ofrendas, etcétera, dietas, para manejar un equilibrio, porque hay una energía vital que fluye a través de todo el sistema y eso tiene que mantenerse el flujo. No lo puedo dejar acumular. Si yo cojo mucho, esa energía se acumula donde estoy yo y eso bloquea que los demás tengan energía y entonces los demás me van a cazar. Es decir, llega la culebra, llega la enfermedad, llega el jaguar, llega un mal. Porque el mundo tiene que mantener un sistema fluyendo en el cual el ser humano tiene una responsabilidad y tiene que velar que todo fluya y que no se acumule. Y es todo con una visión colectiva. Es decir, si yo hago daño y me van a mandar los espíritus una enfermedad o los dueños de los animales una enfermedad, no me la manda Martín, se la manda al grupo de Martín. El grupo responde, no el individuo. Entonces, esto se vuelven los fundamentos de un gobierno, se vuelven los fundamentos de una visión. Podría decir en una frase, la naturaleza es una comunión de sujetos y no una colección de objetos, que nosotros los occidentales, nuestra tendencia es creer que es una colección de objetos que utilizamos para nuestro bienestar y no una comunión de sujetos. Pero ya estamos, por ejemplo, la Corte Constitucional en Colombia declaró que toda la Amazonía colombiana es sujeto de derechos. Tenemos que estar en la Constitución de Bolivia, la Constitución del Ecuador y en Nueva Zelanda y en muchas partes estamos siguiendo, sobre todo ante la crisis climática, de la visión que la naturaleza son sujetos y hay que interactuar con ellos y no simplemente explotarlos. En ese sentido, los indígenas tienen toda su estructura social así, toda su organización así. Ese es su principio. Por lo tanto, en ese sentido, los indígenas ya no son del pasado, sino son del futuro en el sentido de que tienen una visión de mundo hacia el cual nosotros estamos dando cuenta que tenemos que inspirarnos, que tenemos que relacionarnos. No quiere decir que vamos a imitarlos, pero hay un pensamiento porque los indígenas llevan el mismo tiempo que nosotros sobre el planeta, con la misma capacidad de inteligencia que nosotros, al margen de nuestra tecnología, sí, pero una capacidad de pensamiento y reflexión tanto espiritual como racional, igual que nosotros. Entonces, ellos tienen una filosofía y un pensamiento profundo. Y también una cuestión que he sentido yo con los indígenas, es que más cuando hablamos del conocimiento indígena y tenemos una tendencia a mirarlo desde la perspectiva un poquito occidental, racional y casi científica. Entonces decimos las plantas medicinales, le decimos el comportamiento de los animales que tenemos que aprender para cualquier cosa, organizarnos. Pero ese conocimiento, claro que es profundo y es importante. El conocimiento fundamental del indígena es la intimidad. Intimidad en el sentido de que uno se funde, uno se vuelve uno con. Intimidad en que uno está profundamente integrado. Y, por ejemplo, me decía un chamán una vez hablando con él, me decía, Martín, es que cuando yo aprendo a ser chamán y solo le enseño durante 15, 3 semanas y el resto lo enseño a la naturaleza, yo me siento y miro un árbol hasta que me vuelva al árbol. Es lo que yo llamo intimidad, hasta que uno llega a sentir la naturaleza por dentro, a sentir cómo funciona por dentro, a asimilar eso y sentirlo por dentro. O también cuando ellos meditan, me dicen, mira Martín, es que yo cuando estoy hablando con usted, yo soy cualquiera. Yo sé como cualquiera pescar, tumbar monte, cazar, sí, yo sé hacer eso, como cualquiera. Pero cuando yo medito, ya no soy yo el que hablo, ya es el espíritu que habla. Están conectando, a mi entender, con esa energía vital que está en toda la naturaleza. Están conectando profundamente en su esencia de ser naturaleza, en su esencia de ser parte de la naturaleza. Están conectando con eso y a partir de ahí es que ellos piensan, a partir de ahí están pensando, puedo cazar aquí, puedo pescar, puedo hacer esto, otro, en este sistema y el cuerpo les tiembla en un momento. Ellos están pensando, cazar aquí, cazar, están pasando a punto de comer, el cuerpo le tembló, ahí puedo mirar eso, y ahí comienzo, puedo cazar esto, puedo cazar, y le tembló, puedo hacer. O sea, esa meditación, o tomando también estados alterados de conciencia, tomando yagé, están entrenados, porque un chamán, como decía, un chamán, un maloquero que maneja un cantor,
desde el momento que deja de recibir seno en la mamá, ahí ya un chamán lo lleva su pensamiento al origen y pregunta qué va a hacer y ya deciden que va a ser chamán o maloquero o maloquera a la mujer o lo que sea, la especialidad. Y desde ese día ya le ponen cierta dieta específica y es diferente la dieta del chamán que la dieta del cantor, que la dieta de la maloquera, que la dieta de los rituales, del hablador. Tienen diferentes dietas. Ahora, esto es muy interesante. Estaba hablando el otro día con una persona que tiene unas empresas de comida a gran escala y me estaba hablando de la epigenética, que yo no sabía la epigenética. Y la epigenética es que usted puede modificar su DNA con la comida que come. El DNA tiene un potencial que usted lo puede estimular y se abre más hacia ciertos temas según la comida que usted reciba, según el alimento que usted reciba. Y también según las tensiones y según varias cosas. Y lo están estudiando desde el 2007, creo, 2006. Porque lo interesante es que entonces el DNA, eso se puede heredar de DNA a DNA. O sea, estamos llegando a que se está heredando ciertas funciones culturales y no simplemente limitados al DNA como tal. Y él estaba sorprendido porque estaba contándole y me dijo, hombre, increíble que los indígenas están trabajando, que si quieren obtener una persona que medite más o una persona que sea más alegre, reciba a la gente y tenga paciencia con los demás, o si quiere que sea un cantor que tenga la capacidad de concentrarse y cantar 2 días, 3 días de seguida de memoria, etcétera, etcétera, los alimentan de forma diferente. Están trabajando en esta visión de epigenética que nosotros hasta ahora estamos viendo y puede ser que ellos de alguna manera lo están practicando. En fin, son cosas interesantes y así ellos van formando a su gente. Entonces, es sobre esto que estaba montando el gobierno. En estos momentos estamos montando los gobiernos. Perdón un momento, ¿lo pueden apagar? ¿Pueden apagar la licuadora? ¿Apagar la licuadora, por favor? Sorry about that. Perdona. El mundo occidental te invadió. Sí, pero ya. Entonces, ahora hemos dado un paso que lo dimos con el presidente anterior, Juan Manuel Santos. No logré parar. ¿Se oye mucho el ruido allá, Darío? No, está perfecto. Bueno, perfecto. Ok, entonces, que ya firmamos un decreto porque salió desde la Constitución del 91, se dijo que los indígenas podían ser una entidad territorial, es decir, una entidad político-administrativa, manejando sus propios recursos y de acuerdo con sus usos y costumbres. Y por fin logramos ya firmar un decreto que esto lo pone a funcionar en el Amazonas, no en el resto del país, porque en el Amazonas, cuando se hicieron los departamentos, no se hicieron los municipios, entonces es un área sin municipios, y entonces en vez de municipios lo estamos construyendo con territorios indígenas según sus gobiernos. Esto implica toda una formación y una capacitación, y en eso estamos trabajando. Entonces hemos llegado efectivamente, yo cuando cumplí los 70, les dije, bueno, señores, yo ya hago casi 50 años con ustedes, yo ya cumplí en cuanto a la tierra, las leyes y su gobierno que ahí va. Yo ya no he dejado más a esto, ya me cansé de hacer proyectos y de hacer informes y yo vuelvo a mascar coca con ustedes y tal. Y traté de buscar a alguien que me reemplazara y no encontré, porque es alguien que entienda a los indígenas y también, pues ojalá que se pueda mover internacional. Y en esas me dijo que haciendo una maestría, me dijo, papá, déjeme eso, y lo tomó mi hijo Francisco y lo ha hecho crecer y eso va viento en popa, va. O sea, eso se sigue funcionando. Yo sigo en la junta directiva, pero eso lo está manejando ahora mi hijo Francisco desde hace ya como 6 años, 7 años. Fuera de eso, miremos otros mapitas. Me voy a salir de Colombia un poquito antes de terminar. Pasamos los mapas, Darío, por favor. Ahí, ¿ya viste algo nuevo o no? Baja el mapa. Next one. ¿Los puedes ir subiendo? ¿Estás viendo algo diferente? No, señor. ¿Sí ves que están aquí al lado, a la izquierda? Entonces, espérate un segundito, vuelvo a subirlos. Ahora, ¿ves algo ahí? Sí, ahí primero. No. Bueno, ok. Entonces, cojamos este mapa primero. Este es el mapa de la cuenca amazónica. Lo que está en amarillo son territorios indígenas reconocidos,
Como ves al rincón aquí arriba a la izquierda está lo de Colombia que yo venía hablando hace un momento. Y luego ya tenemos aquí toda la parte del norte. Y luego aquí tenemos Chingú, el de abajo que parece como un ramillete de flores. El grande, abajo, hacia esta parte del oriente, más hacia el Atlántico, más hacia la derecha. Ahí, ese Chingú, ¿no? Y los verdes son parques naturales reconocidos también. Esto hace que la sumatoria de áreas protegidas y territorios indígenas, que el Amazonas hoy en día está bajo el 50%, prácticamente está bajo alguna figura de protección, ¿no? Pero si ahora miramos, vamos pasando un mapa, un mapa tras otro, entonces aquí lo que tenemos es hidroeléctricas que ya están entrando, inundando la región. Estos mapas no son los, tenemos mapas más actualizados en la oficina, pero no las tenía a la mano. Pero bueno, estos son suficientes. Esto muestra las hidroeléctricas, pero quiero resaltarles que donde está Colombia, esta amarilla que realmente es insignificante, es chiquitica y no funciona, cerca de Mitú. Y luego en esta parte de arriba del Amazonas hay poca intervención de hidroeléctricas y están casi todos en las montañas de Perú, Ecuador y aquí hacia el sur del Brasil. Mostremos el otro, porfa. Entonces, quiero resaltar aquí lo de aquí es gas, explotaciones de gas. Lo que es rojo es que está en explotación, lo que es azul seleccionado y amarillo potencial. No, azul es potencial y amarillo es como futuras posibilidades. Bueno, potencial quiere decir que ya lo están detectando. Ahí están los países: Venezuela, las 3 Guianas, Brasil, Colombia, Bolivia, simplemente para hablar de los países que son los propietarios o los dueños de la Amazonía. Miremos el próximo, porfa. Aquí tenemos carreteras. Entonces ustedes pueden ver que las carreteras están sobre todo hacia el sur del Amazonas, ¿no? Tenemos aquí en el norte, arriba en todo el centro, a pie de Guyana, tenemos Roraima, que tiene una explotación agrícola y ganadera. Tenemos el piedemonte colombiano, que también sabemos que hoy en día se ha extendido un poco más hacia el Chiribiquete, y el Chiribiquete está más ampliado. Bueno, tenemos Ecuador bastante, ¿no? Y el Perú no tanto, pero tenemos no tanto para hacia Amazonas, Bolivia entre Amazonas, pero sobre todo esta parte del sur de Brasil. Si miramos al otro, el próximo mapa, aquí tenemos en la deforestación también hay un poquito más de deforestación en Colombia y en Brasil. Estos mapas tienen 3 años, pero de todas maneras aquí vemos cómo la deforestación se concentra aquí, donde están las carreteras efectivamente. Y hoy en día hay casi el 20% de la Amazonía que está deforestada. Dicen los climatólogos que si nos pasamos del 25% puede colapsar. ¿Por qué colapsaría? Colapsaría porque si le entra mucho calor y el bosque se va secando, se puede incendiar en su estado natural. Es decir, el bosque en su estado natural, cuando está completo, cae un rayo y no se incendia. Pero si los vientos comienzan a secarse y a calentar, se van quemando paso a paso porque se va secando el bosque por dentro. Y hay muchos factores que ni siquiera entran en los modelos climáticos, porque son muchas las variables en la selva. Pero, por ejemplo, si debajo del perdón, se me fue la palabra, del canopy, del bosque, ahí se fue la palabra, bueno, en el bosque, debajo del bosque, la temperatura es más o menos 27 grados y se mantiene, es estable. Y a eso se reproducen los hongos, se reproducen las micorrizas, que son los hongos, se descompone la hoja de los árboles y los árboles vuelven y chupan estos nutrientes de la hoja. Si subimos la temperatura a 28, 29 grados, si aumenta la producción de los micorrizas, de los hongos, se descompone más rápido la hoja, el árbol no puede aprovecharlo a ese ritmo y se va diluyendo los nutrientes y los árboles se van debilitando. O si nosotros sacamos árboles, porque el 20% está deforestado, pero tenemos otro 20% que está intervenido. Y si debilitamos los bosques, tampoco pueden reaccionar a las presiones, la temperatura, etc. El otro punto muy importante, miremos otro mapa.
simplemente por completar esto, aquí tenemos son fuegos, incendios, que tanto hemos hablado, los diferentes incendios que han sucedido, que tienen mucho que ver con las áreas deforestadas, pero no solamente, mucho en Bolivia, mucho en esto. Luego tenemos, aquí son presiones de minería, las rojas ya están en pleno minería. El próximo, y esto es si sumamos todo. Wow. Las amenazas que hay en la selva, no quiere decir que está todo en ese estado, pero sí hay muchas amenazas, los diferentes colores, pero los rojos sí están. Entonces, una de las cuestiones importantes, paremos un momento, quedamos atrás, no importa, puedes dejar donde quieras. Una de las cosas también que es muy importante es el ciclo del agua. Y es importante porque el Amazonas, 1 metro cuadrado de selva, evapora y transpira 7 veces más agua que 1 metro cuadrado de mar. Porque los árboles tienen varios niveles en las hojas donde se retiene el agua y las raíces como pitillos succionan agua de debajo de la tierra, del agua freática, del agua debajo de la tierra. Entonces, esta agua que se evapora y forman nubes, y estas nubes van formando lo que hoy en día hemos llamado los ríos voladores. Es decir, que el viento, los alisios que vienen del mar, pero un viento también que lo generan los árboles, porque al evaporar 7 veces más que 1 metro cuadrado de mar, sube esta agua y cuando se condensa arriba y se vuelve lluvia, esas nubes se reducen y entonces debajo queda como un vacío, ¿no? Queda como un vacío, menos presión atmosférica y eso forma una succión y jala viento. Y entre eso y los vientos alisios empujan el agua hacia los Andes, hacia la montaña, baja por todo lo largo de la montaña hasta Paraguay, Uruguay, Argentina, y traen el agua a toda esta región y todas las partes de los Andes para las ciudades y todo lo demás, el agua viene del Amazonas. Entonces, el 70%, según dicen algunos expertos, el 70% del PIB, del Producto Bruto, depende de toda la zona andina hasta bajar hasta Argentina, depende de estos ríos voladores. Un ejemplo, si usted analiza el agua en Manaus, el 80% es agua dulce de los árboles y solo el 30%, el 20% se puede comprobar que viene del mar. O lo otro, cuando el agua viene del mar y se evapora y lo empujan los vientos, a los 1000 kilómetros hay muy poca agua ya porque se ha quedado en el camino. Pero aquí usted llega y da toda esta vuelta y a los 3000 kilómetros está llegando a los Andes y está bajando a Bolivia y hay más de lo que arrancó. Es decir, ¿por qué la selva está dando el agua? Pero si nosotros deforestamos, por una parte, merma el agua, que es obviamente gravísimo para toda la economía, la supervivencia y el agua que tomamos, pero también si llegáramos a cortarlo para que hubiera más evapotranspiración en el mar que en la selva, porque hay menos árboles, entonces los vientos se voltean para el otro lado, porque la succión se abre para el otro lado. Y entonces tendríamos un desierto. Entonces estamos confrontados que la deforestación, fuera de ser carbon sink, fuera de evitar las emisiones de carbono, que eso también está, todo está en discusión. Todo lo climatólogo y los modelos entran en discusión constantemente porque es una cantidad de variables y en los computadores se demora tanto en sacarlo. Y por ejemplo, esta idea que digo, o este modelo que fue descubierto por los rusos, por Anastasia Makarieva y por Víctor Gorchov, que fue a comienzos de este siglo, pues en 2006, lo llaman la bomba biótica, que es la evapotranspiración que forma esta succión al condensarse y al abrir este vacío. Muchos climatólogos importantes no lo aceptan, dicen, existe, pero no es importante, porque implica cambiar sus modelos. Y eso es costosísimo y muy complicado. Para cambiar, yo no sé quién era, ¿quién fue el que era? Alemán, no sé qué dice, la ciencia avanza de funeral en funeral, ¿no? Es decir, hasta que no se muera una vaca sagrada, la próxima no lo dejan ocupar el espacio. Y obviamente que este modelo también tiene, obviamente, un poquito de oposición política, pues porque viene de Rusia y de una mujer, y entonces eso a veces también les crea ciertos problemas. Bueno, sigamos el otro. Ahora quiero mostrarle un par de más y termino. Si nosotros miramos desde
aquí de Colombia, y miramos hasta el otro lado y seguimos las áreas protegidas de los territorios indígenas, vemos que hay prácticamente un corredor que va del agua al agua. Yo comencé a hablar esto, una reunión que me invitaron a ir con Juan Manuel Santos y con el príncipe Carlos a Europa. El príncipe Carlos estaba de visita. Y me puse a hablar de esto y se entusiasmaron mucho y lanzamos la idea con el apoyo de ellos. Y luego se amplió un poquito más el próximo mapa, que ya no era únicamente áreas protegidas de territorios indígenas, y lo ampliamos así. Lo ampliamos así, ¿por qué? Porque los brasileños dijeron que si usted solo habla de áreas protegidas de territorios indígenas, es como si le entregara la tierra a los antropólogos y a los biólogos. Y que no, que tiene que haber un lugar que las empresas también hagan sus proyectos sostenibles, por ejemplo, bioeconomía o lo que sea, que también hay otros grupos y tal, y se amplió así. Esto es lo que llamamos el corredor AAA, o sea, el corredor ecológico Andes-Amazonas-Atlántico, y esto cubre 260 millones de hectáreas y está ya protegido en un 70%, prácticamente 68%. Esto también es donde está el río volador más importante y siempre ha estado, porque es a donde tenemos llamémoslo así, el ecuador climático, si quieres, la intersección, la zona de intersección climática, porque cuando llueve en el norte y no llueve en el sur, hay agua, cuando llueve en el sur y en el norte, hay agua, es decir, se concentran las lluvias aquí, entonces se evapora más, y esto es fundamental para todo el río volador que lleva el agua hacia el sur del continente. Y también va hasta el Midwest de Estados Unidos, esta agua, y nos llega a nosotros hasta más o menos el río Cauca. Ya la influencia del río Cauca para allá tiende a ser más agua que entra al Pacífico. Pero no solo es importante porque siempre tenía más agua, sino como vimos en un mapa anterior, en el sur de Brasil y Bolivia también se ha deforestado mucho, pero en este caso lo importante es Brasil, y por lo tanto ya no tienen los árboles para que impulsen ese río volador. Entonces esto es esencial, y esto es una de las cosas que estamos promoviendo ahorita con campañas, y estamos trabajando y hacemos una red que llamamos la Alianza Noramazónica con las principales fundaciones en todos estos países. Ya estamos consiguiendo recursos y estamos trabajando, vamos avanzando bastante, porque como vemos es una gran oportunidad en el sentido que ya está en un 68% protegido, tenemos las mismas leyes en los diferentes países, tenemos los mismos convenios en diferentes países, y si hay un poquito de voluntad política, y lo podemos hacer, y no le cuesta mucho a los países, porque no es que tengamos ahí grandes inversiones financieras. Entonces, en ese sentido no es un problema. Obviamente que hay que darle importancia aquí a la bioeconomía, hay que hacer ciudades verdes, hay que responder a la población local, no solo indígena, hay que darle, como ustedes pueden ver, todo lo amarillo es indígena, por lo tanto tienen que participar en la toma de decisiones, y ojalá con su perspectiva de que somos naturaleza y no con una perspectiva imitando a los occidentales con su visión más bien de utilizar la naturaleza. En fin, estamos en una época muy interesante con el presidente, pues ante la crisis climática, con el presidente de Estados Unidos, con las reacciones en Europa que están cambiando todas sus políticas en la Comisión Europea, los ingleses también muy preocupados, el mundo se está preocupando por el planeta, y esto es algo de dimensiones que tiene sentido realmente meterle la mano, porque es un área muy grande, con un aporte muy importante, y es el 30% de la selva amazónica. Que les hago una pequeña diferencia cuando hablamos de cuando hablamos de la cuenca amazónica, estamos hablando de los ríos que llegan al río Amazonas. Cuando hablamos del bioma amazónico, estamos incluyendo Surinam, Guyana y todo lo norte hasta donde llega la selva. Pero eso ya es la cuenca del Orinoco. Pero entonces nosotros hablamos generalmente del bioma amazónico, porque es pura selva, y no solo la cuenca, que está limitado a los ríos, que es enorme, pero está limitado a los ríos que caen al río Amazonas. Entonces, en este momento, fuera de trabajar los gobernanzas indígenas, como les comenté, haciendo pues la alternativa de los gobiernos indígenas, y alternativas económicas, y protocolos para negociar con el gobierno, todo eso entra, porque evidentemente trabajar en esto no es fácil, o sea, no solo con muchos idiomas, estuvimos todo el tiempo rodeados durante años por la guerrilla, también por el narcotráfico, que tenía sus ventajas y sus desventajas por la violencia del método, ventajas que no entraba nadie en la región, entonces no había tanta presión. Ahora que salió la guerrilla, pues hay más presiones de empresas que quieren entrar a explotar los recursos naturales.
en esas vivimos. Es decir, la cuestión es a todo nivel que hay que discutir, a nivel con los indígenas, con los diferentes idiomas. Te perdimos, Es la fundación ahora, tendrá unas 110 personas. Y bueno, eso es más o menos lo... Dejo ahí el cuento. Muchas gracias por su paso. Wow, Martín, espectacular. Nos dejaste sin palabras. Fascinante. Impresionante. Si quieren pueden levantar sus micrófonos. Creo que la idea de la presentación de Martín merece que si hay preguntas, si hay comentarios, hay unas cuestiones en el chat, Martín, que si quieres puedes ver. Lucía pregunta que con el paso de los años has aprendido a comunicarte con las diferentes tribus amazónicas en sus propios dialectos, o si todos hablan en español, si te has enfermado y algún chamán te sanó. Y bueno, tú los tienes ahí. Bueno, ¿voy contestando? O... Dale. Okay. Bueno, la primera, la comunicación. La verdad es que yo no he aprendido muy poquito los idiomas indígenas en cuanto al lenguaje. En cuanto a la cultura, me he asomado al umbral. Son las culturas complejas, como toda cultura. Pero esas culturas también, cuando trabajan en una lógica un poquito diferente a la nuestra, como el tiempo no lineal, o como el pasado y el presente, todo puede ser presente. O, en fin, y otras visiones del mundo, y un conocimiento profundo del entorno. Entonces son cosas difíciles de abordar y yo no le dediqué el tiempo porque yo estaba dedicado mucho más a este tiempo de, pues sí, aprender su cultura, sí, pero desde el umbral. O sea, yo entiendo no solo suficiente de su cultura en cuanto a cómo funciona, su manejo territorial, sus sistemas de chamanismo, que no quiere decir que yo pueda hacer chamanismo, pero entiendo cómo funciona. Y, ¿perdona? No, sigue. Nada. Y entonces, pero he aprendido lo suficiente para saber básicamente cómo va su pensamiento. Es decir, yo estoy en una reunión y yo sé por dónde va la cosa, yo entiendo, yo le puedo seguir, sé para dónde va, más, muchas veces para dónde, por qué es lo que van a concluir. Sí me aprendí casi toda su mitología, conozco mucha mitología, es que a mí siempre me ha gustado la mitología. Y lo aprendí porque desde el comienzo que llegué allá, yo me... Por favor, si pueden... Porque ahora sí lo tengo. Cerrar sus micrófonos para que Martín pueda. Estamos por mito, y gran parte de mi conocimiento antropológico y cuestiones así lo aprendí a punta de intercambiar mitos, de intercambiar cuestiones así, y eso porque me decían, fíjese Martín, yo me acuerdo, yo le pregunté la primera vez, Martín, le pregunté a unos tradicionales, bueno, pero ¿qué es chamanismo? Una pregunta bastante ridícula. Y no me contestaron. Y en un momento, después de echar los mitos, me dijeron, esos mitos iban toda la noche. Y me dijeron, Martín, saco el clavo, aunque el que se cansaba en el banquito era yo, no ellos, unos banquitos de 20 centímetros de alto. Te perdimos, Martín. Ahí los nombres, y los tuve hasta el amanecer. Y después del mito me dijeron, Martín, ve, así mismo es la brujería. Ustedes tienen que saber cómo nació el cuento, dónde nacieron las cosas, cuáles fueron los personajes, cómo está intercalado o cómo está relacionado una cosa con otra. Y usted va a ir por su pensamiento y va meditando, y usted está llegando al origen. Llegando al origen, usted va a encontrar dónde está lo que tiene cierta influencia, y por ahí usted va curando. Bueno, fue la primera vez que de golpe, eso fue mi primer viaje y se me abrió que seguramente si me hubiera seguido por una forma más de los libros, tal vez no me hubiera resultado tan rápido como echando un cuento. Y después veía muchos cuentos y así nos entendimos, y además ellos, como todo el mundo, les gusta que los entretengan un rato, que les den cuentos y no todo el tiempo que les hagan preguntas jarzas. Entonces es una forma de comunicarse. Sí, yo llegué a comunicarme, yo sé que no sé, pero entonces ellos dicen que yo sé. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué quiere decir saber? Porque yo sé que no sé. En el sentido que si uno coge una idea, como el decir conseguir la tierra, las leyes, sus gobiernos, ir a hablar con las FARC para que no sigan molestando en la región, cosa que hicimos. Yo fui como 7 veces a hablar allá en el tiempo de Pastrana y después fui con los chamanes a hablar allá, inclusive Juan José me acompañó en un viaje de esos.
una idea que se discute y después se lleva a la práctica, después tiene resultados positivos, que es lo que estamos pensando. Eso lo llaman ellos saber. Saber no es como la academia, no es que usted pueda repetir todos los mitos, no. Es, si usted puede con una idea, la puede poner en práctica y puede tener resultado. Que los mitos llaman rafue, es decir, es la palabra. Comencé con esto y aquí estamos ya celebrando el pensamiento. Comencé, me tocó tumbar sangre, me tocó sembrar, me tocó levantar moloca, me tocó hacer baile, me tocó curar con los dueños, pero hoy estamos bailando. Eso es el tiempo que se demora. Entonces, en ese sentido, lo otro importante es que independiente que tanto haya yo sabido. Perdimos, Martín. Cambiando las leyes. Hola. Martín, te perdimos. Martín, se congeló. Martín tiene probablemente una mala señal. Mientras Martín regresa, les quiero pedir si pueden levantar la manito física o manual para darles la palabra y con eso solo habla uno al tiempo. Creo que se nos cayó, Martín, la comunicación. Vamos con la confianza. Dale, Martín. Con la amistad. Dos caminamos que sí se podía hacer y vamos para adelante. Yo creo que ese conocimiento que me gusta llamar para usar la palabra. Volvió a caerse la señal de Martín. Creo que vamos a aprovechar para, si quieren levantar la mano o ya tengo varias preguntas, impacto de la pandemia, impacto de Bolsonaro, si las quieren escribir, se las hacemos de una vez y que él vaya seleccionando. Y ahí se volvió a caer la imagen en la señal de Martín. ¿O está Martín? Martín, sí. te perdimos unos minutos, tu señal estaba débil. Ok. Pero hay dos preguntas además de impacto de la pandemia, impacto de la política de Bolsonaro sobre este tiempo. ¿Quieres referirte un poco a eso? Ok, ya me refiero. Entonces, sí, curaciones me han hecho, pero no porque estoy enfermo, sino para que me vaya bien en las vueltas que estamos buscando para el bienestar de ellos y del planeta y de la selva. Mira, es muy interesante la pandemia, muy interesante. Nosotros le mandamos kits a todas las familias donde trabajamos, miles, pero más que todo para aislamiento. Es decir, anzuelos, nylon, briquettes, machetes, y váyase al monte. Y vaya a vivir en el monte. No salga al pueblo. Los pueblos de todas maneras están a 15 días, pero una semana, depende en qué forma se transporta, pero no salga al pueblo. Y así fue. Pero algunos salieron inevitablemente. El hecho es que, y les dimos también una cantidad de orientaciones que hay que hacer, si hay alguien de afuera, las cuarentenas. Pero, independiente de ese esfuerzo que nos fue muy bien al comienzo, se contagiaron. Nosotros hemos hecho pruebas y de la población donde estamos, que es cuántos miles son, pues no son muchos, pero digamos 5, 6 mil, 7 mil, no sé. El 70% se contagió. Se murieron 2. Y no hay evidencia que haya sido necesariamente por COVID. Podía ser, eran viejos o una persona enferma. ¿Qué es lo que pasa allá? Allá hay médicos que dicen, no entendemos. Les da COVID los días y no se mueren. No estoy hablando de Brasil, no estoy hablando de la cepa brasilera, no estoy hablando de Manaus. Pero la Pedrera, y con unos 20 comerciantes o menos, tal vez 10, 15, pero se hablan 300 personas, también allá al 80% de COVID no se murieron. ¿Será que los indígenas están por esa forma de seguir que les está creando una resistencia? Ni idea. Pero el hecho es que en estas regiones les ha dado COVID y no se han muerto. Ahora, ellos tienen experiencia de pandemias, porque antes que la vacuna llegara en los años 60, 70, llegaban estas pandemias y se perdían en el monte. Yo me acuerdo haciendo viajes largos, llegando hasta allá largos, 3, 4 semanas, y llegaban frente a la casa y me gritaban desde adentro, Martín, ¿tiene gripa? Y si tiene gripa, se devuelve o se va para otro lado. Es decir, ellos se cuidan.
saben que se contagian, pero aún así hacen rituales y comparten. Bueno, eso es sobre la pandemia. No quiero decir con eso que puedo cantar triunfo, no, lo único que estoy resaltando es que hay algo excepcional, que esta gente está sobreviviendo. El impacto de Bolsonaro para nosotros es grave porque cuando contemplamos... Te perdimos, Martín. Y por muchas otras cosas, ¿sí? Te perdimos la última parte de Bolsonaro, si la puedes repetir. No, no te oímos. Ok, yo no sé por qué. Ahí sí, ahora sí te oímos. Bueno, entonces, para Colombia, Bolsonaro no ha tenido un impacto directo, pero nuestro presidente no es muy eficiente, por decirlo menos, y entonces tiene una posición cómoda que deja que todo el país se desbarate, y yo creo que es para poder decir que fíjese que la paz no sirvió, y que aquí esta cosa era un desastre y ahora está matando gente igual, y etcétera, etcétera. Y no han hecho un esfuerzo por mandar controlar las zonas que la FARC controlaba y desde el punto de vista ambiental no era negativo. Entonces, el problema de Colombia es de Colombia. El problema de Brasil y Bolsonaro sí nos afecta a todos en la medida que la destrucción del medio ambiente, como les mostré en los mapas, afecta el ciclo del agua, todas las selvas interdependientes y a la larga nos afecta. Y obviamente todo el trabajo que hacemos con los colegas del Brasil, estamos trabajando con pueblos indígenas de toda la cuenca y todo el bioma amazónico, estamos interconectados en nuestro trabajo, entonces sí es muy grave en ese sentido. Pero lo que es estrictamente Colombia, tenemos un avance en la deforestación del piedemonte. En las partes donde estamos nosotros, la situación no ha cambiado mayormente en cuanto a lo ecológico o a lo cultural. Martín, una pregunta personal. ¿La actitud de la Iglesia Católica ha mejorado de esa de los misioneros con respecto al modo de adoctrinar o al modo de conservar la naturaleza? Mira, desde que entró el Papa y con el Laudato Si y sus documentos posteriores, ha habido un movimiento de la Iglesia fuerte en la región, REDPAM se llama, son sobre todo los jesuitas, y están con esta visión que ustedes conocen, realmente preocupados por la ecología tanto social como ambiental. Y sobre eso hay un discurso fuerte, hay una organización, porque yo buscando este corredor AAA que le hablé y que les he mostrado, también buscando un líder, hablando con un amigo en Nueva York, me dijo, hombre, el líder importante que hay hoy en día es el Papa. Entonces yo me fui a Roma a buscar al Papa y hablé con el Papa sobre el asunto y con la Academia de Ciencias, y de eso ellos me pidieron o me invitaron a participar en una cuestión que se llama The Interreligious Rainforest Initiative. Entonces yo estoy en el comité asesor de eso aquí en Colombia y es el que más se ha movido. Entre los demás países está en Congo, está en Indonesia, está en Colombia, está en Brasil y está en Perú. Colombia es el que más se mueve. Entonces tenemos toda una tendencia a hablar con todas las religiones evangélicas y los demás y a meterles la agenda ambiental en sus sermones, en su discurso. Y eso avanza y ha tenido un impacto positivo. No quiere decir que los misioneros que están en la selva, que vienen de la vieja escuela, no sigan con esa visión de que lo indígena es diabólico, ¿no? Misioneros, digo, de cualquiera, desde que católicos o evangélicos. Pero sí hay un cambio, indiscutiblemente hay un cambio y se siente y se ha llevado al terreno. Gracias, Martín. Sí. ¿Alguna otra pregunta que no tengo aquí? Ninguno. Si quieren pueden levantar la manito y desbloquean su micrófono para si quieren hacer preguntas. Ida, si quieres desbloquea tu micrófono. Ya está. Adelante, okay. Ida. ¿Cuál fue el premio que ganó? He oído que es como el Nobel de arqueología. Bueno, algo así. No, mira, te explico cómo es el cuentico. Se llama el Nobel alternativo y te voy a explicar de dónde viene la idea. El premio Nobel siempre fue orientado hacia, si no me equivoco, matemáticas, física, no sé si química, bueno. Y posteriormente se ha abierto en dos temas, la economía, la paz. Pero hace unos 30 o 40 años, los del Nobel quisieron abrirlo también hacia medio ambiente y sociología y tal.
Nobel, los del Nobel no aceptaron. Entonces se abrieron, se dividieron. Y un grupo lo montó, o sea, un día antes del Nobel, y lo llaman The Right Livelihood Award o el Premio Nobel Alternativo. Y es un grupo que se abrió del Nobel. Años después el Nobel los invitó a participar y no quisieron. Ya no, seguimos por nuestro camino, vamos divinamente, porque había una cierta crítica en algunos casos de que el Nobel ha estado un poquito influenciado por intereses políticos, sobre todo el de la paz, con Obama o con Carter, etc. Entonces, ese fue el premio que me dieron, fue uno. La gente siempre anda buscando a alguien para darle un premio. Entonces, me han dado muchos. Pero ese bien merecido. Gracias. Muy Ese merecido. fue el premio Nobel alternativo que llaman, que es un grupo muy interesante y tiene mucha esa concepción de right livelihood, una cuestión muy budista, pues, tiene un espíritu muy, se lo dan because you lived the right way to the large extent. ¿No? It's the right livelihood. It's the living with certain principles and doing something for it. It's basically the idea. Gracias, Martín. ¿Alguna otra pregunta? Álvaro, adelante, libera tu micrófono. Listo, Álvaro. Es pura curiosidad. ¿Qué estás haciendo en Utah? Tengo un hijo, una nuera y una nieta, number one. Number two, esquiando. Number three, vacunándome. Entonces ya me pusieron la vacuna Pfizer y me falta la segunda dosis. Entonces vi la oportunidad de unir tres cosas que me encantan o que me interesan y vine a Utah. Yo estoy en San Antonio, en Texas. Ajá. Hoy me pusieron la segunda dosis y ya me regreso a México. Eso, perfecto. Perfecto. Podemos hablar ahora, nosotros los vacunados. Sí, en Colombia también. Sí, Colombia está tomando tiempo, pero ahí va también, ahí va. Eduardo Torres. Sí. Estás grabando esto porque es interesante meditar de muchas cosas que dijo Martín, sobre todo mi mujer que es muy espiritual y muy dada a esto de los chamanes y todo eso. Estoy grabándolo y seré feliz de compartirlo con ustedes cuando termine la reunión. Y cuando quieran, los que quieran de ustedes, podemos hacer un grupo de eso y podemos hablar un poquito más de estos temas cuando quieran. Ya te tengo de invitado para otro grupo. No, y además que usted es otro que tiene un especialista en esta temática, pero de entre otros grupos étnicos, otros salvajes. ¿Alguna otra pregunta? Esto está maravilloso. Eduardo, te vi levantando la mano, Eduardo. ¿Era por la vacuna? Carlos Eduardo Torres. ¿No? ¿Yo? Eduardo. Sí, ya tengo la primera dosis. Ah, qué bien. Bien. Estamos en las mismas. Eduardo, me da una alegría inmensa verte después de 60 años. Es la primera vez, Eduardo. Ahí están pidiendo la voz. Colombia. Yo tengo una pregunta. ¿Nos puedes contar cuál fue tu tribu preferida y cómo se llama y por qué te gustó más que alguna otra? Pues mira, mi tribu preferida es interesante. Se llaman Tanimuca. Es una palabra que le llaman Tanimuca, que les pusieron la otra gente yeral, quiere decir gente ceniza. ¿Por qué? Hay diferentes interpretaciones. No hay una sola por ellos mismos. Unos dicen que cuando se atacaba el enemigo y entraba a su casa no encontraban sino pura ceniza, pero ellos se convertían en ceniza para camuflarse. Otros dicen, pero que lo hacían muchos, que cuando entraban en batalla se cubrían la cara de ceniza para que el enemigo no distinguiera uno de otro. Es posible. ¿Por qué ellos? ¿Ellos de dónde son? Pueden tener origen caribe, o sea, venir de Suriname y de esa región. Gente jaguar, gente especializada en chamanismo, gente alta, fuerte, guerrera y dura. Son dura. Y ellos se casan por fuera de su grupo con los Letuama, que es gente de anaconda, estos son gente jaguar, gente de río, estos son gente de monte, de selva. Y los Letuama son de un dulce y de un divino, ¿no? Y se complementan, ¿no?
Entonces, de buenas, el Tanimuca que le toca a una mujer le ama, pobrecita, la mujer le ama que le toca a un tipo Tanimuca porque son duros. Pero bueno, ahí como que se entienden. Entonces, toda la música en sus rituales viene de lo de Tuama y todo el chamanismo viene de los Tanimucas y se complementan. ¿Por qué ese grupo? Porque ese fue el grupo que el profesor Gerardo puso el dedo y dijo, yo quiero que estudie ese grupo la primera vez que entré a su oficina y sacó el mapa. Y allá terminé el resto de mi vida. Wow. Fue tu primer amor. Mi primer amor. Gonzalo, adelante. Gonzalo. Martín, en tu Hola, visita a Australia hace unos 3 años, que dejaste encantar a los nietos con tus cuentos, me dijiste esto, me dijiste, Wade Davis, quisiera vivir la vida que yo he vivido y yo he querido escribir los libros que ha escrito Wade Davis. Ahora tú me dijiste que estabas empeñado en escribir tus experiencias y tus memorias. Me gustaría que nos extendieras un poco sobre esa amistad tuya y ese paralelismo, si lo pudiéramos llamar, con este autor tan increíble de Wade Davis. Pues mira, como tanta cosa en la vida, yo tengo la teoría o la impresión de que yo no pienso, sino que la vida me piensa. Las cosas suceden, las cosas llegan, las cosas... si yo pensara, es decir, todo lo que he hecho o que he tenido el privilegio de hacer en la selva, yo no puedo decir que lo calculé, que lo planifiqué, sí, yo tenía unas ideas, yo dije, vamos para allá, vamos por la tierra, vamos por las leyes. Me encontré con Wade Davis hace muchísimos años y no, fue un encuentro así nomás, éramos jóvenes los dos. Y después Wade volvió a la selva, después de haber conocido ya la región en que estoy, y donde en aquel entonces decían que los pueblos indígenas están en vía de extinción, o es decir, que sus culturas se iban a acabar. Y cuando volvió y volvimos juntos y vimos toda esta investigación en Doha, en todo lo que estaban los indígenas, él quedó altamente sorprendido de que cuando en aquel entonces decía los indígenas se van a acabar por los misioneros, y él vio que los que se estaban acabando eran los misioneros y no los indígenas, y que estaban fortaleciendo su cultura y que estaban volviendo. Y en esto él nos hemos vuelto muy amigos, y él se ha inspirado en cierta manera, no digo para escribir, pero en general, sobre el trabajo que él admira y aprecia mucho lo que se ha hecho en la selva colombiana, y él considera que Colombia es el país que más ha avanzado en los derechos indígenas y en la protección de la selva. Él se nacionalizó colombiano y hemos viajado mucho juntos, y él tiene un amor enorme por lo que está sucediendo en la selva. Ese es su gran amor. Entonces, en eso nos hemos entendido súper bien y nos hemos vuelto grandes amigos y compañeros. En cuanto a mis memorias, pues como conté mi cuentico, ya tengo la obra gris de la primera parte, es decir, hasta la Constitución, o sea, lo que es mis primeros viajes y luego con los gobiernos. Y eso lo voy a sacar como un primer volumen, espero que pueda por ahí en junio entregarse a los de Random House, que van a publicar eso. Y luego entro a la segunda parte, que es toda la gobernanza indígena en los próximos 30 años, porque no fui capaz de meter todo en un solo libro, no me dio la cabeza. Y vamos a ver, yo no he escrito, pero ahí voy escribiendo. Martín, una pues pregunta. He escrito en eso. Ida, adelante. Sí, otra de las cosas que mencionaste que tengo mucha curiosidad es las dietas. ¿Cuál es la dieta para ser chamán? ¿Cómo me encantaría leer más? ¿Qué es lo que comen los chamanes? ¿Qué es lo que comen? Cada persona tiene una diferente, depende de su... El objetivo de la dieta, primero, la dieta, así que todo es, prohíben sal, prohíben los mantecosos, sal, mantecoso, te prohíben carne roja, por lo general te hacen comer son gallinetas, carne blanca o roedores pequeños, y pescados de carne blanca también, y prohíbe peces de piel o de cuero, sino peces de escama, pequeños, y varía. Y bueno, hormigas, insectos, sí, 20. Ahora, uno de los objetivos,
porque cuando ya entramos en epigenética, no sé lo suficiente y no se ha estudiado lo suficiente, pero un objetivo fundamental es, yo les decía, que hay una energía vital que fluye a través de todo el mundo y somos parte del planeta, de la naturaleza. Esa energía fluye a través de los seres humanos. Si usted no hace dieta y no mantiene su cuerpo limpio, la energía se estanca en usted, en vez de fluir. Y si se estanca, con la comida que usted come, usted por dentro comienza a parecerse, por decirte así, a un puerco o una gallineta o un animal, porque esa energía se estanca en usted. Y en toda la naturaleza lo ve a usted como ese animal, ¿no? Y corre el riesgo que lo ataquen otros animales o una culebra o lo que sea, para que suelte esa energía que usted está acumulando, para que la energía siga fluyendo. Porque nadie puede acumular, porque el flujo tiene que mantenerse. Entonces la dieta es para mantener el cuerpo limpio, para que pueda fluir la dieta. Es una explicación. Lo de la epigenética no lo sé y tampoco te puedo dar sé básicamente cuáles son las dietas que siguen. Sí, eso sí lo puedo, eso sí lo puedo decir qué es, pero... Porque es muy interesante. Yo trato de seguir una dieta muy saludable. Sí. Hace tiempo. Sí, noto la diferencia de cómo me siento cuando como un garbage. Pero si dejas carne, sobre todo cuando uno también, yo cuando estuve en la India un tiempo, no comía carne y nada, la cabeza se le vuelve a uno una claridad fenomenal. Juan Manuel, te vi levantando la mano. No. Ah, perdón. No, pero sí tengo un par de cosas. Por un lado, me parece que más interesante como libro la biografía de Martín que todo lo que acaba de contar. Y dentro de eso, tengo entendido que él también tuvo unos viajes con Cousteau y un poco de cosas que también podría hablar de eso. Pues sí, mira, los viajes con Cousteau también fue simpático. Otra vez la vida lo tiene a uno así. A mí me contaron en el Inderena, Margarita Marino, ¿es? ¿Sí? Marino. Que venía Cousteau y me invitaron a acompañarlo y yo recibo a Cousteau en el aeropuerto y quizá porque yo hablaba francés y los demás no o algo así, pero él mismo comenzó a mostrarme cosas y en sus entrevistas, porque es un tipo que le gusta estarse en un cuarto solo y hablar con la gente uno por uno, me tenía a mí siempre para como acompañante y traductor y entonces llegué a conocerlo o a pasar mucho tiempo con él. Y después su hijo decidió hacer una película sobre el Amazonas, sobre la cuestión social y ambiental y ecológica, y a mí me pidieron que coordinara eso para el río Mirití en esa zona. Todos los acompañé también a esa zona, a los bailes que se firmó, etcétera, etcétera. Y así lo llegué a conocer y fuimos a otras partes, pero en verdad, después de que él se fue a Colombia y después de que el hijo se fue a Colombia, yo no seguí con... yo me fui para la selva y yo no seguí con esa relación, pues más o menos, de vez en cuando escribo un correo o algo así, pero no puedo decir que hemos mantenido una amistad con los hijos, ¿no? Sabemos que el otro existe y de vez en cuando le escribo algo, pero no. Pero sí fue durante esa época, que eso fue en el año 83, 84, algo así, cuando vino Cousteau a Colombia y ahí estuve viajando con él. Y bueno, y entonces sí, lo llegué a conocer bastante, que pasé bastante tiempo con él, discutiendo con él y tal, me llamó mucho la atención. Me llamó la atención sobre todo, siendo un tipo tan famoso y tan importante, en cierta manera su necesidad de explicarle a uno todo lo que hacía, casi como si se estuviera justificando, ¿no? Fue interesante, que el tipo llegaba y decía, me acuerdo que me monté en el carro con él atrás en la silla, y había varias gente en el carro, lo primero se sienta a mi lado, llega, saca un papel grande, me muestra y me dice, nous faisons aussi de la science. Que me sonó casi como diciendo, mire, nosotros también hacemos ciencia, pero nadie le está preguntando, ¿no? me quedó esa impresión de Cousteau. Sí. Y un tipo seco, un tipo distante. O sea, sobre todo no social, no le gustaba andar con mucha gente, sino como retirado, pero no fue mucho más, Juan Manuel. Pues, esa fue mi experiencia con Cousteau. Y el tiempo pasó. Y ellos no volvieron a la selva ni a interesarse. Y me imagino que volvieron al océano, que es su fuerte. Martín, una pregunta mía. ¿Cómo se hace para mantener una familia desde tan joven tú en la selva? ¿Cómo criaste tu familia? No, mejor dicho, cambiemos de tema.
Sí. Difícil, ¿no? Pues sí, mira, es que mis hijos y todos dicen, Martín, usted se casó fue con la selva, ¿no? Y yo terminé separando a mi mujer, ella era muy académica y ella prefirió irse para Suiza y ella es profesora en la universidad. Y a ella no le gustaba la inseguridad de Colombia. Yo iba mucho a la selva porque yo tengo ese espíritu. Mis hijos me acompañaron, sí, y también estudiaron. Y luego, desde como los 15 años o algo así, se fueron a internados en Inglaterra. Terminaron estudiando allá. Y todos tienen el corazón en el Amazonas. El segundo está dedicado al Amazonas, pero los demás también. Y el Amazonas es parte de nuestro diario y nuestro paisaje. Y conocen a los indígenas, ya han sido bautizados por los indígenas y todos los indígenas los conocen. Y ellos tienen una relación muy cercana. Y cuando vienen a Bogotá, los indígenas se quedan con nosotros y tal. Y con mis hijos. Entonces, sí hay una relación. Es nuestro... Es el mundo en que vivimos. Qué el mundo en que belleza. vivimos. Qué belleza. Gracias. Disculpa la pregunta, pero era una curiosidad. Sí, no es una familia convencional en el sentido de, pues, no sé, la palabra convencional sea adecuada, pero es una familia en función de la selva. Gonzalo. Sí, alguien preguntaba que si Martín había tenido alguna enfermedad en la selva o no. No sé si Martín recuerde, estando nosotros en París en el año 73, llegó Martín muy enfermo con un paludismo de miedo que tiritaba. Y nosotros, hablo de mi mujer y yo, Elizabeth, por medio pues de los médicos del Hospital San Luis en París, lo tratamos allá como pudimos de su paludismo. Me imagino que habrá tenido muchas otras enfermedades por el estilo en distintas partes. ¿Alguna anécdota especial, Martín? No. Yo creo que las enfermedades más graves que he tenido es como un Alzheimer prematuro, porque yo no me acuerdo cuándo me dio el paludismo, pero no, yo, pues claro, uno se le salen nacidos, o le salen nacidos, quiere decir frúnculos, ¿no? Y le salen a uno, pues si le da fiebre, a veces cuando uno no sabe muy bien qué es, entonces se toma todas las pastillas que tiene. No me picó una culebra, afortunadamente, aunque traté picaduras de culebra. Pero, por ejemplo, una anécdota, resulta que se me formó aquí debajo del brazo un forúnculo y con el tiempo uno lo espicha y uno lo saca. Ellos lo que hacen es que lo aprietan para que se reviente, bota todo el pus, duele, pero eso tiene adentro una madre, como un corcho ahí en el fondo. Y eso si no lo sacas, te vuelve y te sale, por todo el cuerpo. Y ellos lo que hacen es coger un pelo largo, los hombres tenían antes, ahora las mujeres, y lo meten al hueco del furúnculo y lo meten ahí y le dan vueltas desde arriba. Y eso se envuelve en ese como un corcho ahí abajo. Y ya que hacen, ¡pam!, lo sacan. Y se acabó. Duele. Se acabó. Entonces, a mí no tuve la oportunidad en eso que me salió aquí y se me enquistó y con el tiempo se volvió una pelota dura y era una pelota que ya no dolía, pero era una pelota así, no tan grande como mi puño, pero una cosa fuerte. Y ya un año con esa vaina. Y un día me encontré con Champín, un chamán divertísimo, un pícaro genial. Entonces, el tipo, le dije, mire esto. Mira lo que tengo, ¿saben qué se puede hacer? Y era duro. Entonces el tipo se rió y dijo, Martín, tráigame un vaso con agua. Bueno, entonces cogió el vaso con agua él y siguió hablando y llegó, lo sopló 3 veces, así, soplado 3 veces. Y me lo tomó, me dijo, ¿qué hago? Me lo tomo y dijo, no, meta su dedo y hágase una X sobre el forúnculo. Luis, ¿y ahora qué hago con el agua? Pues dice, bote, ¿para qué quieres agua? Bote el agua. Bueno, y ahora eran como las 6 de la tarde. No, mañana por la mañana miramos. Me levanté por la mañana y digo, muestre Martín, apriételo. Lo apreté, estaba blanditico, reventó y botó todo. ¿Qué está pasando ahí? Qué barbaridad. ¿Sí? Es decir, esta gente maneja energías, indiscutiblemente maneja energías. Y cuando aprenden a meditar, manejan la capacidad de meditación es tal
que puede estar hablando, como yo estoy hablando con ustedes, y a mí me dan basura, y van curando una cosa, van curando otra, al mismo tiempo que hablan, al mismo tiempo que hacen. Es fenomenal. Y curan, es decir, curan. Otro caso, por ejemplo, no fue grave. Llegamos a una maloca, estábamos mirando justamente manejo indígena. Te perdimos, Martín. Nos dieron a comer Ahora. ¿No se vio? Perdimos las dos últimas frases. Bueno, y entonces llegamos a esta maloca con la gente de Parques Nacionales y nos dieron a comer una danta que no nos dimos cuenta estaba pasada la carne. Y esa noche nos entra una churria a todos, la cosa más impresionante. Me acuerdo que la noche era oscura y salíamos todos, porque como no hay baños, uno fue a la maloca y de golpe uno oye el otro, de golpe uno medio alumbra en la oscuridad y ve como a 10 personas todos agachados allá a la pata de un árbol fuera de la casa con unas churrias, las berracas, todos al tiempo. Un escenario fantástico. Y así pasamos la noche. Y al otro día llegó un chamán y con un pedazo de carne que lo dividió como en 10 pedazos, lo que fuera, y lo sopló. Y a cada uno nos dio el pedacito. Pues a las 2 horas nadie tenía churrias. Increíble. Y toma este pedazo de carne. Qué barbaridad. Y así, y así. No, es decir, no te digo que curan todo, no lo sé, pero es impresionante. Y obviamente que es natural en el sentido que ninguna cultura sobrevive siglos, miles de años, si no les funciona la educación, si no les funciona la salud y si no les funciona lo básico. Cuando llegaron los primeros españoles, no había enfermedades contagiosas. No había. Una culebra, sí, un golpe, algo así. Un forúnculo, sí. Pero ¿por qué? Porque todas las enfermedades contagiosas vienen de los animales domésticos. Y los europeos vivían con los animales. Los indígenas nunca tuvieron animales domésticos. Nunca tuvieron enfermedad. La enfermedad vino pues de las vacas, las gallinas, de los marranos, debajo de la casa. Entonces, esas enfermedades, las contagiosas, sí no les cuesta mucho manejarlas. Pero por eso el COVID es bien interesante. ¿Qué está pasando? No sabemos. Tengo que estudiar. ¿Alguna otra pregunta del grupo? Martín, yo estoy asombrado de todo lo que he aprendido esta noche, esta tarde. Te juro que es algo que me cuestiona, me hace pensar muchísimo. Me imagino que todos pensamos muy parecido. Esto ha sido fascinante. Yo pienso que podríamos seguir preguntándote y abusando de tu tiempo, pero creo que llevamos las 2 horas más o menos de nuestra reunión. Si hubiera alguna otra pregunta, yo sé que tú quieres contribuir y responder. Y si no, pues cerremos este momento. Juan Manuel, ¿querías algo? No, sí, es comentar sobre la proporción del COVID entre la comunidad que mencionó Martín. Al decir que de 4.000 o 5.000 hubo solo 2 muertos, pues si fuera la misma proporción que toda Colombia hubieran sido 4 muertos. No es que sea, es que lo que está es sobredimensionado la gravedad del COVID. El COVID no es el horror que están hablando, tiene muchas enfermedades, tiene muchos enfermos, pero la letalidad no tiene nada que ver con las proporciones que le han dado. Es verdad. Es verdad. Sí, hay mucho temor, ¿no? En fin, es un tema bien complejo lo que estás diciendo, porque las consecuencias económicas y sociales han sido enormes. Sí, no, lo grave, la pandemia en sí misma, la enfermedad, sí, mala y lo que sea, pero lo que ha sido catastrófico realmente es todo el manejo que se le ha dado. A nivel mundial, ¿no? Claro. A nivel mundial, sí, claro. Claro. Bueno, amigos, creo que abusamos mucho tiempo de ti, Martín. Un abrazo. Un placer y gracias por su interés. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias. Magnífico, gracias. Muy interesante. Muy interesante. Podemos hacer el anuncio de la próxima sesión, Juan Manuel. Libro, porque ya tienes un montón de clientes que queremos leerlo. Claro, ese es clave. Sí. Avísanos, por favor. Juan Manuel, ¿estás listo para la próxima sesión, no es cierto?
Correcto, es dentro de un mes, ¿no? Dentro de un mes, sí. Yo les mandaré la invitación y después de Juan Manuel tenemos a María Teresa Herrán, que nos va a hablar de la... ¿Cómo es, María Teresa? ¿Qué diablos es la colombianidad? Ese es el siguiente. Buenísimo. Y cualquier otro voluntario, mándenme una noticia. Los vamos poniendo en la lista. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Que pasen buena noche, que descansen. Feliz tarde. Gracias, Darío. Chao, chao. Excelente. Gracias. Un abrazo. Martín, gracias, lo mismo. Fascinante, Martín. Chao, chao. Fantástico, mil gracias. Fascinante. Gracias, Martín. Linda. Sí, excelente. Y gracias, Darío. Mil gracias. Sí, gracias, Martín. Manito. Gonzalo, qué rico verte. Sí, Gonzalo. Gracias, Darío. Y Espectacular. Muy contenta de verlos a todos también. Qué rico estas reuniones. Chao. Gracias. Sí, chao, chao. Gracias. Chévere. Adiós. Yo me voy a desayunar. Gracias. No, pues, chao. Chao, Martín. Ok.